¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Gracias a Dios porque podemos estar aquí en este día, ¿verdad? Podemos vernos y al menos en este momento podemos hablar acerca de una cápsula más, que son enemigos de la armonía. Y pues un enemigo de la armonía que constantemente llega a suceder es que nos salimos de la voluntad de Dios. Nos queremos salir o ocurren cosas que hacen que nos salgamos de la voluntad de Dios. Pero antes de salirnos de la voluntad de Dios, pues ¿qué es lo que ocurre, no? Dios ha hablado de manera clara en su palabra en lo concerniente a su voluntad para nuestra vida. No solo eso, sino que también pues tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a discernir lo que desea y equiparnos para obedecerlo. Sin embargo, cada persona debe escoger entre seguirlo o también pues tomar sus propias decisiones. Para poder disfrutar la vida a plenitud debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios siempre, pues solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. En ocasiones puede que nos preguntemos por qué el Señor permite ciertas dificultades y sufrimientos en algunos, mientras que en otros quizá nunca tendrán que enfrentar esas pruebas tan difíciles. Desde nuestra perspectiva humana, el sufrimiento nunca será la mejor opción, nunca lo va a ser. Pero solo Dios conoce lo que desea alcanzar en la vida de cada persona por medio de diversas situaciones. Por tanto, cuando alguien sigue al Señor en obediencia mientras enfrenta dificultades, su obra se hace más evidente. Y hermano, nuestro Padre Celestial ha prometido que todo obrará para bien en la vida de aquellos que le obedecen. Por otro lado, aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios rechazan lo que es mejor para su vida. Quizás piensan que han hecho una buena elección, pues creen que recibirán lo que desean, pero terminan pagando pues un alto precio por desobedecer al Señor Todopoderoso. Muchos no se dan cuenta de esta verdad hasta que llega a una edad más avanzada, pero nunca es demasiado tarde para rendirse ante Dios. El pasado no puede cambiarse, pero pues el Señor puede perdonar y cambiar la dirección de la vida de aquellos que le busquen arrepentidos. Todos los creyentes en Cristo tienen al Espíritu Santo y que Él es quien transforma sus pensamientos, las costumbres, el estilo de vida, para ayudarles a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Siempre es así. Y la pregunta es, más bien, el punto ¿es la voluntad de Dios que sirvamos a Cristo? El apóstol Pablo explica lo que significa andar en la voluntad de Dios. En Colosenses 3, del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Algunos creen que al ser salvos pueden hacer lo que desean, pero eso no es cierto, es una mentira. Pablo afirma que al ser salvos venimos a ser siervos del Señor Jesucristo. Él es nuestro Maestro y debemos dedicar cada día de nuestra vida a servirle, pues todos tendremos que rendir cuentas ante su presencia por lo que hemos hecho. Bueno, las advertencias para los que no obedecen la voluntad de Dios, pues imagínense, vivir sin pensar en el Señor, sin leer la Biblia y sin orar es evidencia de que solo vivimos para nosotros mismos y no para Cristo. Es una realidad muy fuerte. Antes de continuar por ese camino debemos detenernos y prestar atención a las advertencias que Dios nos da en su palabra, para que no suframos las consecuencias de rebelarnos contra Él. En Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. También en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y Números 32:23 dice, he aquí habéis pecado contra Jehová y sabes que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué consecuencias hay al salirse de la voluntad de Dios? Antes de ignorar, rechazar o desobedecer la voluntad de Dios, debemos pensar en las consecuencias. La Biblia da muchos ejemplos de personas, de las personas que pues tuvieron o que pues podríamos aprender. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Dios escogió a la nación de Israel como su pueblo después de vivir 400 años como esclavos de los egipcios.
egipcios realmente les dio su ley para que se guiaran, suplió las necesidades y prometió darles la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos optaron por desobedecer en el desierto y se negaron a entrar a esa tierra, pues sentían miedo por los gigantes que vivían en ese lugar y no confiaron que Dios cumpliría sus promesas. Por consiguiente, toda una generación fue sentenciada por el Señor a vagar en el desierto durante 40 años y todos esos hombres murieron. También a Sansón, Dios llamó a Sansón para llevar una vida santa y le dio una fortaleza sobrenatural para que destruyera a los enemigos de Israel. Pero pues él se rindió ante la tentación cuando una mujer llamada Dalila le suplicó que le revelara el secreto de su fuerza. En un momento de debilidad se alejó de la voluntad de Dios y contó pues su secreto. Como resultado pues perdió su fuerza y aparte también su visión. Le quitaron los ojos porque fue capturado por sus enemigos y encerrado en prisión, en donde le obligaron a moler trigo, imagínense, y eventualmente pues perdió la vida. Y podemos ver así muchísimos ejemplos de personas que desobedecieron, que se salieron de la voluntad de Dios. Pero pues la pregunta aquí es para reflexionar, para darnos cuenta de esto, es, de acuerdo a lo que conoces, ¿crees andar en la voluntad de Dios? ¿Crees que andas en la voluntad de Dios? Eso no significa que debamos ser perfectos, sino que por su gracia y por el poder del Espíritu Santo nosotros deseemos vivir en obediencia a Él. La pregunta también es, ¿qué tan seguido te detienes a pensar en las consecuencias de la desobediencia? Antes de que nos salgamos de la voluntad de Dios, pensemos qué consecuencias va a haber por esta desobediencia. ¿Vivimos como siervos de Cristo y lo hacemos todo para Él? ¿Qué cambios debe realizar para poder llegar a ser un siervo más fiel? ¿Ha rendido su vida al Señor? Es una pregunta importante. ¿Hay alguna área que desee mantener bajo su propio control? Otra pregunta importante. ¿Qué tan seguro está de que la voluntad de Dios es la mejor? Si hacemos estas preguntas nos daremos cuenta en qué lugar estamos, si estamos a punto de salirnos de la voluntad de Dios o no. Entonces recuerden, hermanos, enemigos de la armonía, el no hacer la voluntad de Dios, el salirnos de su voluntad. Y pues hay que prepararnos para que no ocurra esto en nuestra vida, que no nos alejemos avergonzados de Él porque hemos hecho algo que fue indebido, que está afectándonos. Debemos de darnos cuenta de esto, hermanos. Entonces, una cápsula más en este día, en el cual podemos aprender pues grandes cosas en pequeños versículos. Espero que sea de bendición, hermanos, y que por favor sigan viendo este tipo de cápsulas para que fortalezcan su vida como nosotros lo hacemos. En el nombre de Cristo lo pedimos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente cápsula.